El aire en el aula estaba cargado de tensión, de esa que hacía que hasta las luces fluorescentes se sintieran opresivas. La señorita Carmichael, la profesora más temida de Riewoodick, estaba de pie al frente del salón, con la mirada fija en una sola estudiante. Las típicas conversaciones susurradas y el sonido de las mochilas moviéndose habían desaparecido. Todos estaban congelados, observando. Lena Walker, la chica callada de la tercera fila, estaba sentada rígidamente en su escritorio. Sus manos se aferraban al borde de su cuaderno, con los nudillos blancos. No estaba llorando. Tampoco estaba temblando. Pero la humillación en su rostro era innegable. ¿De verdad pensaste que ibas a ser más lista que yo? La voz de la señorita Carmichael estaba llena de condescendencia. ¡Qué adorable! Lena no respondió. Nunca lo hacía. La señorita Carmichael lanzó un examen sobre el escritorio de Lena con un golpe seco. Un enorme cero rojo estaba encerrado en un círculo en la parte superior. No sé qué juego estás jugando, pero a mí no me hace gracia. El plagio es una falta grave. Un murmullo recorrió el aula. ¿Plagio? Los labios de Lena se separaron ligeramente, como si estuviera a punto de decir algo, pero se contuvo. La señorita Carmichael sonrió, triunfante. Ese ensayo es demasiado avanzado para una alumna que nunca habla en clase. Si crees que voy a creer que lo escribiste tú sola, piénsalo otra vez. No tolero la deshonestidad y definitivamente no tolero a las tramposas. Los dedos de Lena se crisparon. Aún así, no habló. La señorita Carmichael se inclinó hacia ella, bajando la voz con veneno. Si tuvieras la mitad de cerebro, aceptarías la responsabilidad y admitirías lo que hiciste. Y fue entonces cuando Lena, por primera vez, habló. Escribí cada una de las palabras de ese ensayo. Toda la clase contuvo la respiración. La sonrisa de la señorita Carmichael titubeó apenas por una fracción de segundo, pero rápidamente recuperó su compostura. Ah, ¿sí? Cruzó los brazos. Demuéstralo. Ahora mismo. Frente a todos. Los ojos de Lena se encontraron con los suyos, y en esa mirada silenciosa había algo que heló el ambiente. Tomó su bolígrafo. Y entonces... La campana sonó, cortando el momento como una cuchilla. Mañana, dijo la señorita Carmichael, con voz dura. Te quiero aquí después de clases. Vas a reescribir ese ensayo delante de mí. Y cuando no puedas, admitirás que mentiste. Se giró antes de que Lena pudiera responder. No vio la determinación silenciosa en el rostro de la chica. Porque lo que la señorita Carmichael no sabía, lo que nadie había notado aún, era que Lena no solo era inteligente. Era más inteligente que su profesora. Y cuando terminara con ella, la señorita Carmichael aprendería esa lección de la peor manera. 3 semanas antes. La cafetería estaba llena de ruido, pero Lena había perfeccionado el arte de ignorarlo. Sentada sola en una mesa en la esquina, hojeaba su cuaderno. Sus páginas estaban llenas de notas densas, escritas a mano, no solo sobre temas escolares, sino teorías detalladas, ensayos creativos y ecuaciones matemáticas complejas. No es que no pudiera hablar con la gente. Simplemente no veía el sentido de hacerlo. La mayoría de los estudiantes de Riewoodick no se interesaban por las cosas que a ella le apasionaban. Y los profesores rara vez miraban más allá de su silencio. Excepto la señorita Carmichael. Lena había notado la forma en que la mujer la observaba en clase, con esa mirada afilada y evaluadora. Y cuando el último ensayo había sido devuelto, con Lena obteniendo una calificación perfecta, supo que la señorita Carmichael iba a convertirse en un problema. No creía que ella fuera capaz de escribir algo tan bueno. Y ahora, iba a obligarla a demostrarlo. Pero lo que la señorita Carmichael no entendía era que Lena siempre había sido subestimada. Y ese fue su primer error. Lena permaneció inmóvil en su asiento mucho después de que sonara la campana final.
Los otros estudiantes habían salido del aula, sus risas y charlas desvaneciéndose en el pasillo. La clase estaba vacía ahora, excepto por ella y la señorita Carmichael. La profesora estaba de pie junto a su escritorio, con los brazos cruzados, observando a Lena con esa misma expresión de diversión cruel. Sobre la mesa, el papel de la tarea esperaba entre ellas, en blanco, como un desafío. «Adelante», dijo la señorita Carmichael, golpeando la mesa con los dedos. «Si realmente escribiste ese ensayo, esto debería ser fácil para ti. Demuéstramelo». Lena tomó aire y agarró su bolígrafo. Durante los primeros momentos, el único sonido en el aula fue el suave rasgueo de la tinta sobre el papel. La señorita Carmichael se quedó quieta, esperando que Lena fallara, esperando que dudara, esperando probar que mentía. Pero Lena no dudó. Su mano se movió con rapidez, sus pensamientos fluyeron al papel con una claridad absoluta. Sus oraciones se formaban de manera natural, estructuradas a la perfección, una tras otra. No solo era un buen ensayo, era brillante. El tipo de redacción que no solo cumplía con las expectativas, sino que las destrozaba. La sonrisa de la señorita Carmichael titubeó, apenas por un instante. Dio un paso más cerca. «Déjame ver eso», dijo, arrebatando la hoja antes de que Lena pudiera terminar. Sus ojos recorrieron las palabras y, por primera vez, Lena vio algo nuevo en su expresión. Duda. La profesora se recuperó rápidamente, colocando la hoja sobre el escritorio con más cuidado del que pretendía. «Cualquiera puede memorizar un ensayo», Lena, dijo con frialdad. «Veamos si puedes escribir sobre un tema nuevo, ahora mismo». Tomó otra hoja en blanco, garabateó un tema con rapidez y se lo deslizó a Lena. El papel del individualismo en la sociedad moderna. Lena miró el título y luego levantó la vista. Sin decir nada, volvió a tomar su bolígrafo. Esta vez, escribió aún más rápido. Las ideas se formaban instantáneamente en su mente, fluyendo con precisión sobre el papel. En cuestión de minutos, había elaborado una introducción tan convincente que podría haber sido publicada en una revista académica. La señorita Carmichael leyó la hoja nuevamente. Y esta vez, parecía nerviosa. Lena lo vio, ese leve apretón de los labios, la forma en que sus dedos se tensaron ligeramente al sostener la hoja. La profesora tragó saliva y dejó el papel sobre la mesa con un gesto forzado. «También podrías haber memorizado esta estructura», dijo, pero su confianza se estaba desmoronando. Lena no respondió. Simplemente esperó. La señorita Carmichael enderezó los hombros, tratando de recuperar su autoridad. «Todavía no lo creo», dijo, con voz dura. «Alguien te ayudó. Ningún estudiante escribe así sin una influencia externa». Por primera vez, Lena habló. ¿Quiere decir que ningún estudiante que usted espera que sea inteligente escribe así? El aire se volvió denso entre ellas. Los ojos de la señorita Carmichael se entrecerraron. «Cuida tus palabras, Lena». Pero ya era demasiado tarde. Lena había visto la verdad. La señorita Carmichael necesitaba que ella fallara. Necesitaba que Lena no fuera tan inteligente. Porque si Lena era realmente brillante, eso significaba que la profesora estaba equivocada. Y si había algo que la señorita Carmichael no podía soportar, era ser probada incorrecta. Lena se levantó lentamente, recogiendo sus cosas. «Hice lo que me pidió», dijo con voz tranquila. «Probé mi punto. Pero usted todavía no lo acepta. Así que la verdadera pregunta es, ¿por qué?». La señorita Carmichael no tuvo respuesta. Pero Lena no iba a dejarlo pasar. Porque ahora, esto ya no se trataba solo de demostrar que era inteligente. Se trataba de mostrarle a la señorita Carmichael exactamente cuán equivocada estaba. Y Lena tenía un plan. Lo que la señorita Carmichael no sabía era que Lena llevaba semanas jugando a largo plazo.
Y pronto, se daría cuenta de que la chica callada a la que intentó humillar estaba a punto de derrotarla de una manera que nunca vería venir. El plan comenzó a tomar forma en los días siguientes. Lena era meticulosa, sabía que no podía apresurarse. La señorita Carmichael no era solo una profesora estricta, era orgullosa, y eso significaba que nunca admitiría que estaba equivocada, a menos que no tuviera otra opción. Así que Lena tenía que asegurarse de que no tuviera otra opción. Empezó poco a poco. En cada clase, se aseguró de completar su trabajo a la perfección. No solo con su habitual calidad impecable, sino con una precisión indiscutible. Respondió preguntas cuando la llamaron, dejando claro que entendía los conceptos más allá de lo que cualquier otro estudiante en el aula podía comprender. Y la señorita Carmichael lo odiaba. Los comentarios de la profesora se volvieron más afilados. Siempre tienes una respuesta para todo, ¿verdad? Parece que alguien disfruta demasiado ser el centro de atención. Pero Lena nunca reaccionó. Solo seguía demostrando su inteligencia. Entonces, vino la fase 2. Lena había hecho su investigación. Sabía que la señorita Carmichael se enorgullecía de no cometer errores. Amaba poner a los estudiantes en aprietos, especialmente cuando se equivocaban. Pero, ¿qué pasaría si ella fuera la que cometiera un error? Lena empezó a prestar atención, buscando cualquier fallo que la profesora pudiera cometer. Y pronto, lo encontró. Era miércoles por la tarde cuando Lena hizo su primer movimiento. La señorita Carmichael estaba explicando un tema sobre literatura. Un claro ejemplo de simbolismo está en El Gran Gatsby, donde Fitzgerald usa la luz roja al otro lado de la bahía. La mano de Lena se levantó. Toda la clase se giró a mirarla. Ella nunca levantaba la mano. La señorita Carmichael se detuvo, con una ceja arqueada. «Sí, Lena». La voz de Lena fue tranquila, sin titubeos. «En realidad, la luz es verde, no roja». El aula se llenó de murmullos. Un ligero tic apareció en la comisura de los labios de la señorita Carmichael. ¿Perdón? La luz que Gatsby mira al otro lado de la bahía, repitió Lena. Es verde, no roja. Simboliza la esperanza y los sueños inalcanzables. Más murmullos. La mandíbula de la profesora se tensó. ¿Eso crees? No lo creo. Lo sé. Está en el primer capítulo del libro. Algunas risas se escaparon de los estudiantes. La señorita Carmichael se quedó inmóvil por un segundo. Bueno, dijo con voz cortante, supongo que es debatible. No lo es, respondió Lena con calma. Está literalmente en el texto. Un silencio incómodo se apoderó del aula. Pero Lena no presionó más. Simplemente dejó el comentario en el aire. Y ahora, los demás estudiantes lo estaban notando. Jake, uno de los alumnos más inteligentes de la clase, se inclinó hacia ella mientras se sentaba de nuevo. Eso fue brutal. Lena no sonrió. No había terminado todavía. Para el viernes, lo había hecho 3 veces más. Primero, con una cita incorrecta de Romeo y Julieta. Luego, con un error en una fórmula matemática que la profesora escribió en la pizarra. Y finalmente, con un dato histórico totalmente erróneo sobre la Declaración de Independencia. Cada vez, Lena la corrigió con educación, precisión y sin arrogancia. Cada vez, la clase lo notó. Y cada vez, la frustración de la señorita Carmichael creció. Hasta que, finalmente, explotó. Fue al final de la clase cuando sucedió. La señorita Carmichael había terminado de asignar la tarea cuando se giró y fijó su mirada en Lena. Parece que te gusta corregirme, ¿verdad? La clase entera se quedó en silencio. Lena mantuvo su expresión serena. Solo quiero asegurarme de que estamos aprendiendo información precisa. Los labios de la señorita Carmichael se apretaron en una delgada línea. Bien, tengo algo para ti,
señorita Walker. Se dirigió a su escritorio y tomó una hoja de papel. Como te encanta demostrar lo lista que eres, aquí tienes una tarea especial. Para el lunes. 5000 palabras sobre las limitaciones de la inteligencia. Un murmullo de sorpresa recorrió la clase. Los dedos de Lena se apretaron ligeramente sobre el escritorio. Esto no era una tarea. Era un castigo. Una forma de humillarla. La señorita Carmichael sonrió, satisfecha. Tal vez esto te enseñe que saberlo todo no siempre es algo bueno. Pero la profesora acababa de cometer el mayor error hasta ahora. Porque Lena no iba a rendirse. Iba a escribir ese ensayo. Y se aseguraría de que la señorita Carmichael lamentara haberla subestimado. Ahora, dime, ¿qué habrías hecho en el lugar de Lena? ¿Alguna vez has tenido un profesor que te haya tratado injustamente? Déjamelo en los comentarios. Y si te está gustando la historia, no olvides darle like y suscribirte. Se vienen más sorpresas. Lena tenía hasta el lunes. Y cuando entregara ese ensayo, la señorita Carmichael jamás la volvería a ver de la misma manera. Lena pasó el fin de semana escribiendo su ensayo con la misma precisión con la que hacía todo. Pero esta vez, no se trataba solo de escribir bien, se trataba de estrategia. La señorita Carmichael pensaba que podía usar esta tarea para humillarla, para obligarla a rendirse. Pero Lena lo veía por lo que realmente era, un desafío. Y ella nunca retrocedía ante un desafío. Sentada en su escritorio, con la luz de su laptop iluminando su rostro en la penumbra de su habitación, sus dedos volaban sobre el teclado. Las limitaciones de la inteligencia. Un tema diseñado para quebrarla. Pero en cambio, lo convertiría en su arma. Estructuró el ensayo cuidadosamente, asegurándose de que cada argumento construyera algo inevitable. Comenzó con la percepción común de la inteligencia, calificaciones, exámenes, logros académicos. Luego, cambió el enfoque a la inteligencia real, la adaptabilidad, la conciencia emocional, la capacidad de pensar estratégicamente. Y en la parte final, dio vuelta el argumento por completo. Escribió sobre cómo las figuras de autoridad, especialmente aquellas que temen ser desafiadas, con frecuencia confunden la inteligencia con la arrogancia. Cómo castigan a aquellos que lo superan en lugar de fomentar su crecimiento. Y finalmente, terminó con la declaración más demoledora de todas. La mayor limitación de la inteligencia no está en el individuo, sino en aquellos que se niegan a reconocerla. Se quedó mirando la última frase por un largo momento antes de guardar el documento y enviarlo a imprimir. Luego, lo deslizó dentro de una carpeta. La señorita Carmichael quería ponerla en su lugar. Pero para el lunes, ella sería la que se quedaría sin palabras. El aula estaba inusualmente silenciosa esa mañana. Los otros estudiantes parecían sentir la tensión, como si supieran que algo grande estaba a punto de suceder. Lena entró con su ensayo en mano y caminó hasta el escritorio de la profesora. Sin decir una palabra, lo dejó sobre la mesa. La señorita Carmichael echó un vistazo a la carpeta y luego a Lena. ¿Terminaste ya?, preguntó, arqueando una ceja. Lena asintió. Sí. La profesora sonrió con suficiencia. Veremos si en verdad es bueno. Cogió la carpeta, pero Lena no se movió. Esperó. Porque sabía lo que venía a continuación. La señorita Carmichael abrió la carpeta, sus ojos recorriendo la primera página. Luego la segunda. Para la tercera página, su sonrisa desapareció. Para la quinta, sus dedos se tensaron sobre el papel. Y para el párrafo final, sus labios se habían apretado en una fina línea sin color. Lena observó todo en tiempo real, la lenta realización de que este no era un ensayo cualquiera. Era un golpe directo y calculado contra todo lo que la señorita Carmichael había hecho para derribarla. La profesora inhaló con fuerza y cerró la carpeta. Esto, empezó a decir, pero se detuvo.
Forzó una pequeña sonrisa amarga. Es un enfoque interesante, Lena. Lena la miró directo a los ojos. Gracias. La señorita Carmichael vaciló, como si quisiera decir algo más. Pero antes de que pudiera, la campana sonó y los demás estudiantes comenzaron a entrar al aula. Lena se giró y regresó a su asiento, sintiendo todas las miradas sobre ella. Había ganado esta ronda. Pero esto aún no había terminado. Porque la señorita Carmichael no iba a dejarlo pasar. Y Lena estaba lista para lo que viniera después. La señorita Carmichael no sabía que Lena ya estaba 10 pasos por delante. Y pronto, lo descubriría de la peor manera. La señorita Carmichael no reaccionó de inmediato. No devolvió el ensayo de Lena ese día. Ni al siguiente. Ni siquiera al otro. Pero algo había cambiado. La profesora siempre había sido estricta, pero ahora se notaba calculadora. Ya no llamaba a Lena en clase. Ya no hacía comentarios sarcásticos. En cambio, la observaba. Esperando. Y Lena sabía por qué. La señorita Carmichael no solo estaba enojada. Estaba planeando algo. Para el viernes, la tensión en la clase era sofocante. Lena estaba sentada en su asiento, viendo cómo la profesora repartía las tareas corregidas. Sabía que la suya estaba por venir. Pero también sabía que esto no iba a ser solo una calificación escrita con tinta roja. Efectivamente, la señorita Carmichael se detuvo en su escritorio y colocó la carpeta frente a ella con una delicadeza demasiado forzada. El aula entera se quedó en silencio. Lena abrió la carpeta. Sus ojos se fijaron en la nota. Un D. No parpadeó. El murmullo entre los estudiantes comenzó de inmediato. ¿Un D? No puede ser. Lena nunca saca menos de un A. La señorita Carmichael aclaró la garganta con fingida dulzura. Lena, me gustaría hablar contigo después de clase. Y en ese momento, Lena entendió todo. Esto no tenía que ver con su ensayo. Esto era sobre control. La señorita Carmichael no la iba a reprobar directamente, eso sería demasiado obvio. En su lugar, le dio una calificación baja, lo suficientemente mala como para humillarla, pero no tanto como para que pudiera presentar una queja formal. Lena cerró la carpeta con calma. No reaccionó. No mostró ni la más mínima emoción. Simplemente asintió. De acuerdo. Pero por dentro, ya estaba 10 pasos adelante. Después de clase, Lena se acercó al escritorio de la profesora, encontrando su mirada con una tranquilidad inquietante. Sí, dijo, sin rastro de miedo en su voz. La señorita Carmichael sonrió, pero su expresión estaba cargada de veneno. Lena, estoy decepcionada. Lena inclinó la cabeza. ¿Por qué escribí demasiado bien? La sonrisa de la profesora titubeó por una fracción de segundo. Porque no cumpliste con el propósito de la tarea, respondió con voz afilada. Usaste este ensayo como una oportunidad para desafiar la autoridad en lugar de explorar el tema de manera objetiva. Lo exploré de manera objetiva, respondió Lena. La señorita Carmichael suspiró teatralmente. Entonces, ¿por qué tu ensayo parece un ataque personal? Lena la miró directamente a los ojos. Porque no lo era hasta que usted lo convirtió en uno. El rostro de la profesora se tensó. Puedes volver a escribir el ensayo o aceptar la calificación, dijo, su tono firme. Lena permaneció en silencio un segundo. Luego, con la misma calma, metió la mano en su mochila y sacó una segunda carpeta. La señorita Carmichael frunció el ceño. ¿Qué es eso? Lena colocó la carpeta sobre el escritorio. Una copia de mi ensayo, dijo sin titubeos. Y una solicitud formal para que sea revisado por un profesor independiente. Por primera vez, la señorita Carmichael se quedó sin palabras. Lena continuó, sin apartar la mirada.
Ya envié un correo al director. Si mi trabajo es tan deficiente como dice, no debería haber problema en que otra persona lo evalúe. La profesora no dijo nada. Pero Lena vio cómo sus dedos se crispaban sobre la mesa. Lena dio un paso atrás. Esto nunca fue sobre mi inteligencia, dijo con voz tranquila. Esto fue sobre su ego. Y ambas lo sabemos. Y sin más, Lena se giró y salió del aula, dejando a la señorita Carmichael sentada allí, sabiendo que acababa de perder el control. El lunes por la mañana, toda la escuela lo sabía. Empezó como susurros en los pasillos. Para la hora del almuerzo, se había convertido en un rumor que corría como pólvora. ¿Oíste? Lena Walker denunció a la señorita Carmichael. No puede ser. ¿Por qué? Le puso un de a propósito. Pidió que el director lo revise. Dios, la señorita Carmichael debe estar furiosa. Lena ignoró las miradas y los murmullos a su alrededor. Mantuvo la cabeza baja, comiendo en su rincón habitual de la cafetería. Pero esta vez, no estaba sola. Jaque se dejó caer en el asiento frente a ella, con una sonrisa como si hubiera ganado la lotería. Ok, tengo que saberlo, dijo, inclinándose hacia adelante. ¿Cómo demonios se te ocurrió eso? Lena tomó un sorbo de su bebida antes de responder. Porque sabía que lo haría. Jaque frunció el ceño. ¿Sabías que te iba a reprobar? Lena asintió. No reprobar. Solo lo suficientemente bajo para que no pudiera pelearlo directamente. Así que hice que un profesor universitario revisara mi ensayo el fin de semana. Los ojos de Jaque se agrandaron. Espera, ¿qué? Dijo que era de nivel universitario. Así que si la señorita Carmichael le da un D y un profesional dice que es sobresaliente, Lena se encogió de hombros, prueba que no estaba calificando mi trabajo. Estaba calificando a mí. Jaque soltó un silbido bajo. Eres aterradoramente inteligente, ¿sabes? Lena no respondió. Porque en ese momento, vio algo al otro lado de la cafetería. La señorita Carmichael venía caminando con el director, el señor Holloway. Y no se veía nada feliz. Lena dejó su bandeja a un lado y se puso de pie. Jaque parpadeó. ¿Qué pasa? Lena le lanzó una mirada calculadora. Está comenzando. Y con eso, se dirigió a la oficina. Porque este era el último movimiento del juego. La oficina del director estaba en silencio, pero tensa. Lena estaba sentada frente al escritorio del señor Holloway, su ensayo colocado cuidadosamente sobre la mesa. La señorita Carmichael estaba al lado, con los brazos cruzados y la expresión endurecida. El director revisó la hoja con atención, luego se aclaró la garganta. Señorita Walker, he revisado su solicitud. Y debo decir, su ensayo es impresionante. Lena no dijo nada. El director miró a la señorita Carmichael. Y debo estar de acuerdo en algo, no justifica un D. Los dedos de la profesora se tensaron contra su brazo. El señor Holloway continuó. Sin embargo, la señorita Carmichael cree que utilizaste este ensayo para desafiar su autoridad en lugar de enfocarte en el tema. Lena inclinó la cabeza. ¿La tarea especificaba cómo debía argumentar mi punto? El director dudó. No. Entonces, ¿mi ensayo estaba bien estructurado, bien investigado y dentro de las pautas del trabajo? Otra pausa. Sí. Lena se giró hacia la profesora, con la mirada imperturbable. Entonces, ¿por qué obtuve un D? El rostro de la señorita Carmichael se endureció. Porque sentí que el enfoque no era académico, sino... Se detuvo. Y Lena lo vio. Ese segundo de vacilación. Porque la profesora sabía que no tenía una respuesta válida. El director suspiró y apoyó los codos sobre el escritorio. Voy a cambiar la calificación a una A, dijo finalmente.
Y, señorita Carmichael, creo que es mejor que demos esto por terminado. La profesora pareció tragarse una respuesta amarga. Pero no dijo nada. Lena había ganado. Pero cuando se levantó para irse, la señorita Carmichael habló. Esto no cambia nada. Lena se detuvo en la puerta y la miró de reojo. La profesora tenía el ceño fruncido, pero sus ojos ardían con frustración. Puedes haber ganado esta vez, Lena, dijo con una sonrisa tensa, pero el mundo real no es justo. Lena la observó por un momento. Luego, con absoluta calma, respondió. No, no lo es. Y por eso, siempre es mejor ser más inteligente. Y con eso, salió de la oficina. Dejando a la señorita Carmichael sentada allí, sabiendo que acababa de ser superada. Las repercusiones de la reunión se sintieron en toda la escuela. Para el día siguiente, todo el mundo sabía que Lena había ganado. Su calificación había sido cambiada. El director se puso de su lado. Y lo más importante, la señorita Carmichael había sido públicamente probada equivocada. Por primera vez, la profesora más temida de Riewodig había sido superada por una estudiante. Y no cualquier estudiante. La chica callada que había subestimado. Pero Lena no estaba interesada en los rumores ni en las miradas. Entró al aula como si nada hubiera pasado, tomó asiento en su lugar habitual, abrió su cuaderno y se preparó para la clase. El ambiente era tenso. Los estudiantes estaban expectantes. Esperaban ver cómo reaccionaría la señorita Carmichael. Cuando la profesora entró, su postura era rígida como siempre, pero algo en ella había cambiado. Era más fría. Más reservada. Y cuando miró a la clase, sus ojos pasaron sobre Lena por solo una fracción de segundo. Luego, empezó la lección. Sin comentarios. Sin intentos de humillarla. Solo, enseñanza. Lena no estaba sorprendida. La señorita Carmichael sabía que había perdido. Sabía que la única forma de salvar su orgullo era actuar como si nada hubiera ocurrido. Pero eso era suficiente para Lena. Porque la profesora seguía de pie frente a la clase. Pero era ella la que había sido puesta en su lugar. Más tarde, en la biblioteca, Lena hojeaba un libro cuando Jaque se dejó caer en el asiento frente a ella. Dime que disfrutaste eso, dijo, con una sonrisa de pura satisfacción. Lena levantó una ceja. ¿Qué cosa? Oh, no sé, derrotar por completo a la profesora más temida de la escuela. Exponer su ego. Hacer que te devolvieran tu calificación mientras ella tenía que tragarse su orgullo. Lena no respondió de inmediato. En cambio, cerró el libro y miró por la ventana. Ganar no se trata de demostrar que alguien está equivocado, dijo en voz baja. Se trata de asegurarte de que nunca te vuelvan a dudar. Jaque se rió entre dientes y sacudió la cabeza. Eres aterradora. Lena finalmente lo miró. Y por primera vez, sonrió. Lo sé. La señorita Carmichael nunca más intentó desafiar a Lena. No le dio tratos especiales. No intentó sabotear sus calificaciones. Simplemente, la dejó en paz. Pero la lección había quedado clara. Y al final del semestre, no fue Lena quien tuvo que demostrar nada. Fue la señorita Carmichael. Forzada a vivir con el hecho de que, por primera vez, una estudiante había sido más inteligente que ella. Y se aseguró de que nunca lo olvidara. El lunes siguiente, el aula estaba distinta. No porque algo físico hubiera cambiado, sino porque la dinámica de poder ya no era la misma. La señorita Carmichael entró con su postura rígida de siempre, pero no era la misma mujer que había intentado humillar a Lena semanas atrás. Algo en ella estaba roto. Sabía que todos en el aula sabían. Sabía que había perdido. Pero nunca lo admitiría. Lena estaba en su asiento, tranquila, tomando notas mientras la clase avanzaba.
Ya no había miradas despectivas de la profesora. Ya no había pruebas para ponerla en aprietos. La señorita Carmichael simplemente enseñaba. Sin dirigirle una palabra de más. Sin un solo intento de demostrar su autoridad. Porque Lena la había hecho aprender su lección. A la fuerza. Ese día, en la cafetería, Jaque se sentó frente a Lena con su bandeja y dejó escapar una carcajada. Dime la verdad, dijo con diversión. ¿Valió la pena? Lena alzó la vista, arqueando una ceja. ¿Qué cosa? Jaque agitó la mano en el aire como si fuera obvio. Todo esto. El desafío. La estrategia. Hacer que la señorita Carmichael se tragara su orgullo. Lena pensó por un momento antes de responder. No se trataba de hacer que lo aceptara. Jaque frunció el ceño. ¿Entonces? Lena cerró su cuaderno con calma. Se trataba de asegurarme de que nunca lo volviera a intentar. Jaque soltó un silbido bajo y negó con la cabeza. Definitivamente me alegra que estemos en el mismo equipo. Lena sonrió levemente. Sí. A mí también. Desde ese día, la señorita Carmichael nunca más intentó humillar a Lena. No intentó sabotearla. No intentó desafiarla. Simplemente aprendió a temerla. Porque Lena había dejado claro algo que nunca más olvidaría. No solo era inteligente. Era más inteligente que ella. Ahora dime, ¿alguna vez has tenido que demostrarle a alguien que te subestimó que estaba equivocado? ¿Cómo lo hiciste? Déjamelo en los comentarios. Y si te encantó esta historia, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video. Nos vemos en la próxima historia.